Eh, eh, bueno, buenas noches a todas. Buenas noches, padre. Buenas noches, Buenas padre. noches. Buenas noches, Es padre. un gusto para mí poder saludarlas. Bueno, las de aquí, de las de Costa Rica, por supuesto que las conozco y de las otras he escuchado mucho, ¿verdad? Por las reuniones que tenemos, este, aquí particularmente cuando nos reunimos en la curia para ver lo del proceso. Entonces, bueno, yo ahí voy llevando que las de Monterrey, que las de Ciudad de México, que las de California, que la de Holanda, que la que está iniciando, las que están por allá en Argentina, ¿verdad? Iniciando Ujú. algún proceso. Y el último día que nos reunimos, hace como que 15 días o Sí, 22, ¿verdad? El 13, el día 13 fue de Ujú. octubre. Este, yo les decía a ellas, me gustaría encontrarme con todas las que puedan, ¿verdad? Porque me hace mucha ilusión, pues para poder ver al menos los rostros, habrá que comprar la lotería para ver si podemos conocernos personalmente en algún momento, este, y pues poder compartir un momentito. La verdad que entiendo que por el estilo de vida de ustedes, pues habrán tenido un día de trabajo, ya es tarde y pues también estarán ustedes cansadas, entonces no pretendo alargarme mucho. Bueno, por supuesto que después de saludarles, iniciemos encomendándonos al Señor para que este momentito de encuentro pues pueda ser muy fructuoso en nuestras vidas y en nuestros corazones, especialmente hoy en esta hermosísima solemnidad de todos los santos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Hijo y Espíritu el Espíritu Santo. Santo. Amén. 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 Padre Dios, que sigues guiando y acompañando a tu iglesia, te damos gracias por este momento de encuentro que nos permites vivir al finalizar nuestras jornadas de trabajo y de servicio. Nos ponemos en tus manos para que nos sigas iluminando, para que la gracia de tu Espíritu siga actuando en cada uno de nosotros y nos vaya transformando en una imagen viva de tu Hijo, para que podamos ser todos, cada uno de nosotros, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de servicio, en cualquier lugar en donde nos encontremos en medio de este mundo, en luz y sal para todos aquellos con quienes nos encontremos. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. 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 María, Madre de la Iglesia, Ruega Ruega por, por por nosotros. nosotros. en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, Amén. tengan todas buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches, padre. Bueno, además de saludarlas, de poder verlas esta noche, quisiera compartirles muy brevemente una, una presentación sobre algunos elementos, como les digo, muy breves y sintéticos del documento que nos ha regalado el Santo Padre el pasado 15 de octubre. Es la confianza, inspirado en la doctrina de Santa Teresa del Niño Jesús, de tal manera pues que podamos tener algunos elementos que nos puedan servir para la reflexión. Y posteriormente, pues les cuento un poquito del proceso que estamos haciendo aquí desde la Arquidiócesis de San José con respecto al instituto, ¿verdad? Como nos decía ahora Patricia. Nela, ¿puedo compartir pantalla? Ok, gracias. Vamos a ver, aquí les comparto la pantalla entonces. Mm, Muy bien. Bueno, tenemos entonces este documento que tiene su título en francés por la expresión de la santa. Es la confianza, ¿verdad? Es la confianza sobre la espiritualidad de la que llamaría el Papa
San Pío X, la santa más grande de los tiempos modernos. Conocemos nosotros de Santa Teresita, del Niño Jesús y de la Santa Faz, esa característica espiritualidad que si no la sabemos entender parecería una espiritualidad simplona, ¿verdad? Esa espiritualidad de la confianza, de dejarlo todo en las manos de Dios, de confiar en Dios, ¿verdad? Pero bueno, a partir de este documento que retoma la doctrina de esta doctora de la Iglesia, ¿qué podríamos decir sobre la confianza, sobre esa confianza que nos invita el Papa en este documento? Bueno, primero decir lo que el Papa ahí nos indica en el mismo documento, ¿verdad? ¿Por qué? Que fue una pregunta que yo me hice, si es un documento sobre Santa Teresita y acababa de pasar su fiesta, ¿por qué sale el documento el día 15 de octubre, que era la fiesta o la memoria litúrgica de Santa Teresa de Jesús? Entonces el Papa lo justifica allí diciendo, ¿verdad? Que más allá de hablar sobre la santa, es decir, Santa Teresita, él lo que pretende es pretende mostrarnos un fruto maduro de la espiritualidad carmelitana refundada, digámoslo así, en Santa Teresa de Jesús. Y entonces, bueno, nos regala este documento que esto no hagan caso. Pare la grabación, no la pare, es una broma, pero esto no le hagan caso. Para mí es como una especie de segunda parte de aquel documento que tuvimos años atrás, Gaudete et Exsultate, sobre la santidad en el mundo actual. ¿Verdad? Nos ayuda mucho como un complemento a ese documento sobre la santidad, pero le repito, esto es cosa mía, no hagan caso. Bueno, nos habla entonces sobre la confianza. Es la confianza, esta expresión, esta frase de Santa Teresita del Niño Jesús. Y tenemos esta frase de ella que la retoma también el Papa en el documento. A pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme será imposible. Tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo. La expresión continúa. Para poder entender qué es la confianza, creo yo que esta frase de Santa Teresita es muy importante. Es muy importante para poder entender qué implica la confianza. Porque nosotros podríamos decir, bueno, confiar, bueno, sí, confío en Dios y que entonces que pase todo lo que Dios quiera y que sea todo como la voluntad de Dios. Y sí, pero no es solamente eso. ¿Qué implica la confianza? A partir de estas palabritas de Santa Teresa del Niño Jesús. Bueno, la confianza implica, en primer lugar, poder descubrir, poder entender yo quién soy yo, para en segundo lugar poder yo descubrir quién es Dios. ¿Por qué quién soy yo? Porque vean que aquí la santa parte de su realidad humana, digamos, es un rasgo antropológico, que por supuesto ella no se lo está proponiendo técnicamente, pero es lo que hace. Ella parte de quién es ella. Pequeña, eh, tiene imperfecciones, tendrá que soportarse tal como es, no va a poder engrandecerse, es decir, ella no va a poder hacer una metamorfosis de su ser, tendré que soportarme tal como soy. Pero este soportarme es muy importante entenderlo, porque es soportarme, no diríamos nosotros aquí en Costa Rica, aguantarme. Pero ella, ni modo, así soy yo, entonces de así me tengo que quedar, no tengo otra manera de ser y entonces me resigné. Este soportarme, por supuesto que implica una aceptación de quién soy yo, pero sobre todo lo podemos comparar con la expresión de San Pablo, sopórtense unos a otros por amor.
Y ese soportarse de San Pablo no es el soportarme de que me tengo que resignar a que el otro es así y ni modo. En este caso, a que yo soy así y ni modo. Es la aceptación, pero una aceptación que me lleva a mí a fortalecerme, a hacerme soporte para poder seguir adelante. Es decir, este soportarme implica una fortaleza interior que me sigue moviendo hacia Dios, porque entiendo que soy pequeño, entiendo que soy imperfecto, que no voy a poder hacerme más grande, pero que aun cuando yo reconozco todo esto, lo acepto, lo entiendo, lo integro en mi vida, quiero buscar la forma de ir al cielo. Quiero buscar la forma de ir al cielo. Yo soy como soy, pero quiero buscar la forma de ir al cielo. Y por tanto, para confiar, decíamos, en primer lugar, yo tengo que entender quién soy yo. ¿Quién es José Alberto, el presbítero? ¿Verdad? ¿Quién es Mónica? ¿Quién es Doris? ¿Quién es Patricia? ¿Quién es la hermana Mari? Como personas, porque en esa realidad humana es donde Dios quiere hacer un proyecto de la gracia, pero partiendo de la realidad humana. Recordemos aquella expresión de San Agustín, la gracia supone la naturaleza, es decir, Dios actúa en un sustrato humano concreto que somos cada uno de nosotros. Pero cuando yo descubro quién soy yo y que siendo yo como soy, quiero buscar la forma de ir al cielo, entonces voy a empezar a abrirme a la experiencia del otro, a hacer el camino interior, diría Santa Teresa de Jesús, para poder descubrir entonces quién es Dios, y es lo que hace Santa Teresita. Viéndose ella como es, imperfecta, pequeña, débil, logra descubrir quién es Dios. Y entonces ahí es cuando encuentra la manera para poder ir al cielo, ¿verdad? Ella quiere descubrir el camino para poder ir al cielo. Y entonces es donde viene la respuesta. El ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús. Para confiar tengo que saber quién soy yo, pero para confiar también tengo que saber quién es Dios y que Dios es Dios y dejar a Dios ser Dios. El Papa en el número 16 nos dice, pequeña, incapaz de confiar en sí misma, aunque firmemente segura en la potencia amorosa de los brazos del Señor. Ella entiende quién es en su fragilidad, pero no es una fragilidad para quedarme yo complaciéndome en mis defectos. Es una fragilidad que tiene que abrirme a mí a la experiencia de reconocer que lo que yo no puedo hacer, Dios sí lo puede hacer y yo me dejo ayudar por Dios. Aquí hacemos una brevísima referencia. En la Semana Santa del 2020, que estábamos en pandemia, no estábamos celebrando a puerta abierta, al menos aquí en Costa Rica, esa Semana Santa celebramos todo, ¿verdad? Con, con un reducidísimo número de personas en la iglesia, el sacristán y alguien más. Y bueno, pues tuvimos mucho tiempo para reflexionar y para orar. Y yo pensaba en Pedro, el Jueves Santo, en el momento lavatorio de los pies, ¿verdad? Y cómo esas reacciones de Pedro, ¿verdad? Tan vigorosas. Pero yo me ponía a pensar, si yo fuera Pedro y en ese momento yo viera a Jesús arrodillado frente a mí para hacer el gesto que va a realizar con todo lo que ese gesto significaba, yo me dejaría lavar los pies por Jesús. Pero la primera reacción interna mía fue, no, yo no me dejo. ¿Verdad? O sea, yo hubiera reaccionado igual que Pedro, ¿verdad? Seguro hubiera pateado la jofaina y la tiro por allá. No como Dios, es que Dios me va a lavar los pies a mí como si fuera un esclavo, un sirviente. O sea, no, humanamente eso no cabe. Pero la pequeñez en la confianza lleva a que yo me deje lavar los pies.
por Dios, ¿verdad? Porque entonces no es solamente pequeño de imperfecto, pequeño de pobrecito, pequeño de que ni modo, no, esa no es la pequeñez en la confianza, es reconocer quién soy yo para reconocer quién es Dios y siendo pequeño, dejar a Dios que haga su trabajo. Es decir, nos mantenemos seguros en la potencia amorosa de los brazos del Señor, como nos dice el Papa, para permitirle a Dios ser Dios. Confiar es conocerme a mí para poder conocer quién es Dios. Pero este dinamismo, me conozco a mí, reconozco de que Dios es Dios, con todo lo que eso implica, ¿verdad? Para la experiencia espiritual de cada uno de nosotros, y me abandono, ¿verdad? Y ahí podríamos entrar un poquito en la teología de San Francisco de Sales, del abandono. Me abandono en los brazos de Dios, para que Dios haga su obra en mí, dejándome yo hacer por Dios, ¿verdad? Con todo lo que esto implica, dejar mi orgullo aparte, todo lo que yo quisiera hacer, el santo que yo quisiera forjar, los méritos que yo quisiera tener, para dejar que Dios sea el que vaya haciendo conforme a su proyecto, porque para eso Él es Dios. Esto no implica que entonces yo me siente de brazos cruzados a esperar a ver qué pasa. La confianza implica acción y es lo que nosotros llamaríamos la vida ascética, ¿verdad? La lucha de la vida espiritual también lo implica, ¿verdad? Y la misma santa lo dice. Solo Él, conformándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hacia Él, hasta Él, y cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa. Que al final la obra siempre va a ser de Dios. Conformándose con mis débiles esfuerzos. Ella misma, Santa Teresita, pone un ejemplo en Historia de un alma, donde ella haciendo el recuerdo de una escena en su casa en Alençon, porque la escena es con su mamá. Ella la ve en la parte de arriba de la escalera en su casa, ella está abajo y quiere subir, pero por supuesto era una niña muy pequeña. Recordemos que cuando su madre muere ya tenía 4 años, pues tendría menos que de esa edad y ella no podía subir la escalera. Y a partir de eso ella hace una comparación, ¿verdad? Dice, nosotros como débiles niños, viendo a nuestro Padre Dios en lo más alto de la escalera, queremos subir hasta Él y subir la dura escalera de la perfección. Y el niño pequeño intentará subir el primer peldaño. Esfuerzo inútil, no podrá y caerá al suelo. Pero se levantará y lo volverá a intentar y volverá a caer. Y lo volverá a intentar y volverá a caer. Y lo volverá a intentar y ahí va a volver a caer. Y nunca va a poder subir ni siquiera la primera, ni siquiera el primer escalón. Ahí está la lucha. El intentar, claro, confiar implica que yo también intento corregirme de mis defectos, ¿verdad? Como decía San José María Escrivá de Balaguer, la santidad consiste en tener defectos y luchar contra ellos. Pero la confianza que me lleva a que yo hago mi esfuerzo, a que yo lucho, a que yo intento y lo vuelvo a intentar y sigo tratando y aunque me caiga me levanto y vuelvo otra vez, pero sin esperar nunca éxito de parte de mis esfuerzos, sino que nosotros, con esta misma frase de la santa, compareceremos delante de Dios con las manos vacías. Los méritos que llevaremos son los de Jesús, pero lo intentaremos. Pero el éxito no vendrá de nuestro esfuerzo, sino de Dios. Y esto es muy interesante, el documento lo señala, que Santa Teresita nos hace pasar de una santidad de la ascética a una espiritualidad de la mística. ¿Verdad? Porque en aquel momento de la historia el santo se tenía que hacer. El santo tenía que hacerse santo. El santo tenía que rezar, el santo se ponía su disciplina, el santo se imponía su penitencia, el santo se flagelaba, el santo se hacía. Y Santa Teresita de repente dice, yo lucho, pero nunca podré ser más grande.
La santidad me la va a dar Dios. Bueno, yo, al final de mi vida, compareceré delante de ti con las manos vacías. Confianza entonces implica conocerme a mí mismo para poder conocer a Dios. Implica también luchar. Y tercer elemento, bueno, el conocimiento propio que me abre al conocimiento de Dios, la lucha por ir corrigiendo mis defectos y todas las situaciones que yo tengo, me va a llevar a una experiencia necesarísima, que es la de amar. El Papa en el número 8 nos indica, el nombre de Jesús es continuamente, qué bonito, respirado por Teresa como acto de amor, hasta el último aliento. También había grabada estas palabras en su celda. Jesús es mi único amor. Esta fue su interpretación de la afirmación culminante, perdonen, ya. Jesús es mi único amor. Esta fue su interpretación de la afirmación culminante del Nuevo Testamento, Dios es amor. De tal manera que la experiencia de la santa la lleva a tener una relación real con Dios, ¿verdad? Y a poder conocerlo y a poder descubrirlo como lo que Dios es, el amor, ¿verdad? Que nos lo dice San Juan en la primera carta. Dios es amor. Y la experiencia de Santa Teresita de conocerse a ella misma, de irse abriendo al conocimiento de Dios, de disponerse para que la gracia actuara en ella la lucha, la ascética, hace que ella misma pueda llegar a la esencia de quién es Dios y de reconocer a Dios como amor, haciendo del amor la interpretación de la vida ordinaria. Y esta frase de ella es muy hermosa. Amar es darlo todo y darse a uno mismo. Que al final eso ella misma es lo que va hablando en Historia de un alma, contando sus historias. Y en las últimas conversaciones se recoge mucho sobre la práctica de la caridad en las obras más sencillas y más ordinarias, hasta el punto de decir ella, hasta un alfiler que se recoja por amor, agrada a Dios. Cuando ella está enferma, por ejemplo, está en su lecho y le llevan la comunión y entonces ella comulga y llegan las hermanas inmediatamente a hablarle. Y entonces ella después le dice a la madre Inés o a la madre María de Gonzaga, yo no preciso ahorita cuál de las dos fue, y ella le dice, es que me molestó la presencia de las hermanas porque yo quería recogerme en oración después de haber comulgado. Pero también me acordé de Jesús, dice ella, que cuando quería retirarse a orar, la muchedumbre le salió al encuentro y él las atendió como ovejas que no tienen pastor. Y yo también quise imitar a Jesús en eso. La experiencia de Santa Teresita es una experiencia de amar, de transmitir el amor, como con aquella otra hermana suya de Carmelo, que era muy difícil, de una educación muy difícil y de un trato humano aún más complicado, y que de todo se molestaba, si la saludaban se molestaba, si no la saludaban también, se resentía, una persona, ¿verdad?, hipersensible, de esas a las que nunca se les queda bien. Y entonces Santa Teresita, viendo la forma de ser de ella, entonces ella resolvió que le iba a sonreír siempre. Y entonces, al final de su vida, ella contando sobre, ella hablando en las últimas conversaciones lo recogen, sobre una hermana que era realmente difícil para ella el poder relacionarse. Y después la hermana lee eso, ¿verdad? Y ella pregunta, ¿y quién sería esta hermana a la que le resultaba tan difícil relacionarse
a Sor Teresa y era ella misma, pero nunca lo notó, ¿verdad? A la santa le resultaba difícil relacionarse con ella, pero nunca le dejó ver, nunca le manifestó la dificultad que ella experimentaba eh, en el momento de relacionarse. De tal manera que la confianza nos tiene que llevar también a una acción, ya no solamente lo que decíamos hace un momento de la lucha, sino a una acción en la que vayamos nosotros manifestando nuestra vida desde el misterio de Dios, ¿verdad? Por eso ella misma, cuando está en aquella inquietud de cuál es su vocación, cuál es su lugar en la iglesia, y entonces ella encontrando los capítulos 12 y 13 de la primera carta de los Corintios, logra decir, mi vocación es el amor. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor y así podré serlo todo. Pero no un amor romántico, ¿verdad? No un amor del suspiro, sino un amor que es la caridad, ¿verdad? Que hace que la vida cristiana se vuelva una vida concreta en la relación no solo con Dios, sino sobre todo con los hermanos. Y también entonces, esto podemos decir que es confiar a partir de la experiencia de Santa Teresita y de lo que el Papa nos propone en este documento. Bueno, entonces, a manera de síntesis, la confianza que es, la confianza es el conocimiento y la aceptación de mí mismo en Dios para poder abrirme al conocimiento de quién es Él. La confianza es luchar, luchar contra mis imperfecciones, luchar contra mis malas inclinaciones, sin esperar nunca un avance en medio de esas realidades, sino esperándolo siempre todo de parte de Dios. Pero también la confianza es una experiencia que nos abre al amor, que nos abre al amor concreto a los hermanos, a la vivencia de la caridad, a la vivencia de la servicialidad, a la experiencia de morir a nosotros mismos para poder dar vida en los demás. Entonces, bueno, quería compartirles estas ideas, estas palabras, bueno, con la intención de que ojalá nos aprovechen a todos, este, pues en la vivencia de nuestras vocaciones particulares, ustedes dentro de un instituto secular, la hermana en su vida religiosa, yo como sacerdote, pero sobre todo que nos pueda servir a todos en la generalidad o en la universalidad de nuestra vocación cristiana, especialmente en este día en el que pues la intercesión y los méritos de todos los santos nos recuerdan que también ese es el llamado que tenemos. Quisiera invitarlas a que concluyamos este momentito eh, pidiendo la intercesión de Santa Teresita, que podamos seguir esa oración que allí les propongo. Oh Dios, Trinidad bienaventurada, que en cada uno de tus santos expresas con singularidad tus perfecciones divinas. Te damos gracias por haber dado al mundo a Santa Teresa del Niño Jesús. Concédenos por su intercesión que podamos crecer en nuestra vida interior por medio de la oración, el sacrificio y la confianza filial en tu amor misericordioso. Santa Teresa del Niño Jesús, atiende a nuestras súplicas y transfórmalas en lluvia de rosas sobre las almas, especialmente sobre quienes invocamos tu ayuda. Amén. 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 Muy bien. Amén. Muy bien, no sé si hay alguna resonancia o quisieran compartir algo. Pues muchas gracias, Padre José Alberto. Yo soy Tere Cariaga de Monterrey. Me presento.
soy consagrada perpetua y le agradezco mucho esta hermosa plática y pues nos inspira para, pues, para seguir adelante nuestra vocación y pues para trabajar por esa santidad porque pues no solo es meditar, es muy importante meditar y reflexionar, pero realmente vivirlo y dar testimonio, pues es difícil, pero como usted dice, se va uno escalando la escalerita con la ayuda de nuestro Señor y pues nos encomendamos a todos los santos, nosotros específicamente pues a nuestra Beata Madre María Inés ¿Sí? Teresa, que es tocallita de Santa Teresita, entonces le pedimos a ella por nuestra santificación. Muchas gracias, Padre, Dios le bendiga. Gracias, Tere. Eh, el hecho de ser llamados por Dios, ¿verdad? Tiene que inquietarnos permanentemente en la vocación a la santidad, ¿verdad? Porque no es solamente la consagración, no es solamente decir pertenezco a, sino que este es un camino que Dios nos ha dado, que Dios nos ha sugerido muy discretamente para que podamos alcanzar la plenitud de la vida, ¿verdad? Para que seamos bienaventurados o dichosos, como escuchábamos en el Evangelio de hoy. Entonces, pues mi mensaje es ese, ¿verdad? Para ustedes, este, como, como miembros de un instituto secular, y sobre todo como miembros de un instituto secular, esa urgencia, ¿verdad? Y esa necesidad de cultivar siempre la santidad en el realismo de lo que somos, ¿verdad? En el realismo de nuestra vida, ir abriéndole el corazón a Dios para que Dios vaya haciendo su obra en nosotros y también a través de nosotros. No Ahí sé si, Rosy sí, quería conversar con Rosy, nosotros. sí, 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 yo le agradezco, padre, por esta clase y a las hermanas todas les agradezco que me hayan invitado. Santa Teresita del Niño Jesús, pues me llamó mucho la atención ahorita en lo de la confianza y pues noto que en resumen, pues lo que dijo el padre, lo que dijo usted, padre, es como vivir el evangelio, ¿no? Todas sus acciones eran solo eso, vivir el evangelio y pues ella en su pequeñez hacía ese vivir, esa vivencia de evangelio, ¿no? Aún en las cosas más pequeñas, con mucho amor. Muchas gracias a todos por haberme invitado. gracias, Rosy. En Santa Teresita hay una cuestión muy importante y es que esa, esa, esa pequeñez en ella implica, porque es que el asunto es este, como se habla de caminito espiritual, de infancia espiritual, de pequeñez, de confianza, si no se entiende el lenguaje, puede resultar muy peligroso porque se desprecia. Eh, para vivir las consignas teresianas de Santa Teresita, hay que tener un temple férreo para uno poder decir, porque es que uno dice, bueno, yo voy a empezar a levantarme más temprano para rezar más, o yo tengo tal defecto y lo voy a empezar a corregir. Y cuando uno empieza en ese proyecto, uno quiere ver el avance. Y si usted ve que avanza, ya usted va tomándose la foto para dejar la estampa lista, ¿verdad? Para la beatificación. La consigna teresiana implica la lucha, pero es que esto es muy importante. Yo intentar subir el primer peldaño y nunca poder subirlo. Que si uno no es pequeño, ¿qué es lo que pasa? Uno se frustra. Bueno, lo que dice Santa Teresa, pero de Calcuta. La tristeza es fruto del orgullo, claro, ¿verdad? En la vida espiritual, la pequeñez
implica esa lucha permanente contra mí mismo, ¿verdad? Que eso es propio de la vida cristiana, pero sin esperar nunca ver avances ni alcanzar objetivos, luchar nada más. Y el premio será Dios, nada más, ¿verdad? Entonces, este, esta confianza realmente implica un temple férreo interiormente para verdaderamente yo abandonarme de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, de lo que es mi proyecto, de lo que sea, para yo de verdad hacer únicamente la voluntad de Dios, nada más. ¿Verdad? Es vaciarse absolutamente uno de uno mismo. Pero bueno, ahí es donde se alcanza la verdadera libertad de espíritu, ¿verdad? Porque hacemos la voluntad de Dios. Padre Sí, Alberto, Rosy. Perdón, Tony. Sí, Tony sí, había intervenir, sí. Y después pues Rosy. antes, perdón, antes que nada, pues Dios le pague el momento que está compartiendo con nosotros y muchas gracias por pues darnos a reflexionar a las frases de de Santa Teresita. Es, yo en así en particular me hizo pensar en tomarlo en mi persona como si hiciera un examen, ¿sí? O sea, ¿qué tanto me conozco? ¿Qué tanto conozco a Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Qué tanto me dejo ayudar por Dios? ¿Qué tanto estoy trabajando en lo que debo de hacer? Como para ir dando ese seguimiento y esa constancia, ¿no? En hacer como primer propósito, claro, la voluntad de Dios. Pero esto para mí significa como una guía, vaya, para ir dando esos pasos, a lo mejor no tan pronunciados, no tan grandes, pero No sí importa. el ir avanzando, ¿no? No quedarme en una sola posición, nada más pensar en hacerlo y no realizarlo. Exacto. Y cada uno da el paso que puede, Sí, porque recordemos aquello de San Juan de la Cruz. Dios camina al paso del alma. Y Santa Teresita, en su lenguaje, lo dirá de otra manera. En el jardín de Dios existe desde la elegancia del lirio hasta la sencillez de la margarita. Y todas, cada una de su estilo, recrea la mirada del Señor en su jardín, ¿verdad? Entonces, aquí no hay paso grande ni hay paso chico, hay pasos, ¿verdad? Y entonces, ahí es donde descubrimos la santidad como un camino que lo hacemos en la comunidad, que es la iglesia, pero que es un camino muy personal. Y entonces es donde viene una pregunta muy importante: ¿y qué me pide Dios a mí? ¿Verdad? A mí. No egoístamente, sino particularmente. Porque yo no puedo hacerme santo viendo qué está haciendo el padre José Rafael en la parroquia de allá, o el padre Oldemar en la parroquia de acá, o el padre Gabriel en la del otro lado, ¿verdad? Y entro en una competencia, y ya eso no es camino, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que Dios me pide a mí en esta parroquia? Bueno, entonces hágalo, ¿verdad? Hacerlo. Y eso es muy importante, claro que sí. Hacer lo que hay que hacer. Pero el paso que yo doy, bueno, que sea de la dimensión de lo que Dios espera. gracias, Padre. Gracias a usted, Tony. Sí, Rosy. Perdón, padre. Esto que usted dijo que hay que dar, estar convencido de que uno no va nunca a lograr algo. Se puede compaginar, o yo ahí me revuelvo un poco con lo que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero, o sea, como no esperar nada, sino solo eh, que, que todos amen a Dios, la gloria de Dios. Claro, que eso es parte de la espiritualidad de Santa Teresita, ¿verdad? Este, ella que dice, atráeme con los perfumes del amor.
y por eso ella es patrona de las misiones, porque desde el claustro, ¿cuál era su intención? Que de la misma manera que ella era atraída por Dios, atraer a muchos hacia Dios, ¿verdad? Darlo a conocer. Bueno, y de ahí brota un poquito la inquietud que en algún momento tuvo de irse al Asia para, en algunas fundaciones de Carmelos que se estaban haciendo, ¿verdad? Que eso nunca, progresó. Pero sobre todo la inquietud siempre que ella tuvo de dar a conocer a Dios, ¿verdad? De que Dios fuera conocido, de que Dios fuera amado, y por eso la inquietud de ella de que en el cielo no descansaría, sino que pasaría haciendo el bien sobre la tierra, pero el bien sobre la tierra no es pasar haciendo milagros, es pasar haciendo que las almas busquen y encuentren a Dios, ¿verdad? Este, el Papa, ay, es que no tengo el documento aquí, pero tiene una expresión muy importante que sintetiza la espiritualidad de Santa Teresita, porque el Papa dice, eh, ella no tenía puesta la mirada en ella misma, sino que lo tenía puesta su mirada en Jesús, que ama, que desea, usa cuatro palabras, que ama, que desea, y utiliza ahí la palabra misericordia, pero la idea es esta, ¿verdad? Ella no se miraba a sí misma, sino que puso su mirada en Jesús, ¿verdad? Y hacia allá fue. Este, lo que decíamos ahorita, es hacer sin esperar éxito de lo que yo haga, pero no se trata tampoco de lo que San Pablo mismo lo dice, ¿no? Yo doy golpes, pero no los doy al aire, ¿verdad? No se trata de un hacer inútilmente, ¿verdad? Tampoco es ese extremo de que, bueno, hago por hacer. No, como San Pablo, no doy golpes al aire, los doy contra mí mismo. Estoy en la lucha contra mí mismo, ¿verdad? Contra mis malas inclinaciones, contra mis debilidades, contra mis fragilidades. Estoy muy atento a lo que soy, a lo que me está pasando, a lo que tengo que aprender a controlar de mí mismo, pero el hecho de que lo haga, el hecho de que me domine, no quiere decir que ya sale canonización. Yo lo hago, pero la santidad me vendrá como un regalo de Dios. Padre, hay que hacer notar en este camino pequeño, sencillo, de infancia de Santa Teresita, muy acertadamente, Monseñor Esquerda dice que no hay ningún santo después de Teresita de Jesús que no haya sido tocado por esta santa, por Teresita de Jesús. Ujú. Y él pone el caso concreto de Madre María Inés. O sea, si nosotros vemos la espiritualidad de nuestra madre fundadora, es de la doctrina de Santa Teresita. De hecho, él hizo un estudio en el año 2001 donde nos habla de las incidencias de Santa Teresita de Lisieux en nuestra madre fundadora. Un documentito muy bonito que él hizo en entonces, en donde nos hace ver cómo a nosotras de la familia inesiana, el modelo que nos brinda nuestra madre fundadora nos llama constantemente a Santa Teresita. Y eso es muy rico porque vemos cómo eh, entre los santos se encuentran. Y nosotros que vamos a camino a la santidad también nos podemos encontrar en esa dimensión, ¿verdad? Tenemos las grandes vertientes, Teresita de Jesús, nuestra madre fundadora, y hay algo en común, ¿verdad? Porque, empezando porque nuestra madre dice, historia del alma es por el cual el signo pobre de la presencia de Dios, en palabra de Monseñor Esquerda, que la llevó en este camino de despojo y encuentro con Cristo Señor en conversión hasta hacer lo que hizo, ¿verdad? Entonces es muy importante eh, vivir, ¿verdad? Esos estilos
y que no es por casualidad, ¿verdad? Que ahora el Papa nos muestra este otro documento y que nosotras inesianas debemos aprovechar, que no es, a ver, no es tan difícil porque no son teorías complicadas. Es más fácil leer a Santa Teresita de Jesús que a Santa Teresa de Ávila. Si nos metemos en las moradas, bueno, entonces, pero si vemos a Santa Teresita, pero tampoco, pero no caigamos en la trampa que por sencillez es fácil, como usted lo decía, ¿verdad? Que el que sea sencillo no es fácil, ¿verdad? Incluso puede ser más difícil porque está tan bien explicado que lo único que tenemos que hacer nosotros es poner la práctica, poner el deseo, conocerme a mí mismo, conocerme a Dios y empezar a caminar, ¿verdad? Subir ese primer escalón que después vendrá a nosotros, ¿verdad? Ese es como un sentido para todas, ¿verdad? Es decir, no es casualidad que existe una santa de la cual nuestra madre extrajo mucho de esa espiritualidad. Muchos dicen, o sea, al oír el nombre de misioneras clarisas, pues creen que es sobre todo una espiritualidad franciscana, pero tiene muchas cosas de San Francisco y Santa Teresita, de San Francisco y Santa Clara, no cabe duda, pero la mayor parte de su vivencia espiritual es Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Es decir, bueno, también vemos cómo los santos van dejando, van repartiendo su olor de santidad en las almas que están abiertas a Dios, como lo estuvo nuestra madre. Y que si nosotras queremos, pues también a nosotros nos destacará buena parte. Muchas gracias, Padre. Gracias, Patricia. Sí, claro. Yo creo que Santa Teresita es una santa en general muy, en general es súper popular, súper conocida, pero a la vez yo creo que su doctrina en general es poco comprendida, ¿verdad? Porque o sea, es una santa súper actual porque ella rompe esquemas, ¿verdad? Rompe esquemas de qué es ser santo. Recordemos aquella situación cuando ella la nombran maestra de novicias y una de las novicias se había puesto el silicio y se infectó. Entonces ella le dice que se lo quite, que no va a hacer esa penitencia. Porque si le hace daño, quiere decir que no es voluntad de Dios. Y eso rompía absolutamente con la concepción de santidad, porque dice, se infectó de salada y siga y aguante, ¿verdad? Hasta que se le caiga la pierna de la infección tan terrible, ¿verdad? Que fue lo que le hicieron a ella con su enfermedad de tuberculosis, ¿verdad? La madre María de Gonzaga la fue el que aguante y que aguante y que aguante y que aguante hasta que ya no había nada que hacer. Bueno, detrás de todo, por supuesto que está el proyecto del corazón de Jesús, como dice Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pero ¿verdad? Es una santa que sigue siendo muy poco comprendida porque rompe esquemas sobre la santidad, ¿verdad? No es la santidad extraordinaria, no es la santidad de fama, no es la santidad de que es fruto del esfuerzo humano, ¿verdad? Es la santidad que es fruto de la confianza en Dios, haciendo yo lo que tengo que hacer, pero esperándolo todo de Dios, nada más, ¿verdad? Entonces, claro que es una espiritualidad que los santos y bueno, los santos canonizados y los no canonizados que han logrado comprenderla, lo han vivido y les ha ayudado. La primera beneficiaria de esto es su hermana, Leonia, que no fue la única de las cinco que no fue carmelita descalza, sino que ella fue hermana de la Visitación, este,
y que ya está pues, su proceso de beatificación abierto y va camino a los altares. Y ella comprendió, fue la que mejor comprendió a su hermanita, ¿verdad? Su hermanita menor, Leonia, con un montón de traumas, con un montón de cuestiones a nivel psicológico, ¿verdad? Inseguridades y desequilibrios, que en la espiritualidad de San Francisco de Sales, ¿verdad? En la visitación y con lo que comprendió de su hermana, logró integrarlo, ¿verdad? Yo soy así, tengo estos traumas, tengo estos problemas, bueno, así soy, entonces voy para adelante y, bueno, Dios hizo su obra en ella también. Ujú. Mira, Santa Teresita que decía, yo quiero ser una santa imitable. Mira, porque cuando uno ve a los grandes santos y uno dice, ¿y cómo voy a ser yo Agustín de Hipona? ¿A qué horas voy a desarrollar esa inteligencia? ¿Verdad? Este, de imposible, ¿verdad? Cuando uno ve a un santo que nos dice, soy pequeño, soy imperfecto, tengo que soportarme como soy, entonces es donde decimos nosotros, claro que sí podemos, ¿verdad? No quedándonos como somos, pero sí esperándolo todo de Dios. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces espero que la intercesión de los santos, particularmente de las Teresas, Santa Teresita y la Madre, pues nos ayuden y nos sigan motivando, ¿verdad? Para ir haciendo nuestro camino. Y parte de ese camino, es lo que estamos viviendo ahora nosotros, que tal vez es la segunda parte que quisiera explicarles eh, muy puntualmente para que tal vez lo podamos comprender. Vamos a ver, toda realidad en la iglesia, cuando hablamos de vida consagrada, tiene un origen carismático y un origen eclesial. Ujú. ¿A qué me refiero? Bueno, un origen carismático viene de un fundador que recibe una gracia del Espíritu para la vida de la iglesia en un carisma, ¿verdad? En el caso de ustedes, ¿verdad? La madre Inés, Inés Teresa, recibe el don carismático y funda, bueno, a partir de su camino espiritual, a las misioneras clarisas, deja esta experiencia de vida consagrada laical, que es el Instituto Secular de Misioneras Inesianas, que ya nace con su carisma, ¿verdad? A partir de su espiritualidad y de lo que Dios le pidió a ella que transmitiera. Ahora, eclesialmente, ese carisma tiene también que tener un origen. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos a las hermanas, ¿verdad? Las misioneras clarisas. Tienen su fundamento en la espiritualidad de la madre, pero la madre también hace un proceso de reconocimiento en una diócesis, que no sé cuál diócesis fue, Hermana o Patricia, en México, o en dónde, Sí, Cuernavaca. en Cuernavaca. Sí, Ok, ella se... entonces la madre recibe el carisma como don del Espíritu. Ujú. Pero en la diócesis, no sé si es diócesis o arquidiócesis, bueno, en la iglesia particular de Cuernavaca, allí empieza un proceso de reconocimiento de este carisma, ¿verdad? Y entonces es cuando ya hay que crear reglas, hay que crear constituciones, ya el don del Espíritu se empieza a poner por escrito para la vivencia de las que sientan esa vocación, ¿verdad? Que Dios vaya suscitando. Entonces, en el caso de ustedes, carismáticamente han nacido ya, claro que sí, de la madre. Y aunque existen, bueno, aquí estamos como instituto secular, porque esa es la particularidad de ustedes, tiene que haber ahora un nacimiento eclesial. Y ese proceso es el que estamos haciendo
en la arquidiócesis de San José. Ahora, anteriormente, del año 2020 hacia atrás, se podía hacer un proceso diocesano donde el obispo aprobaba el carisma y ya se daba inicio. Pero la Santa Sede modificó un canon en donde para que el obispo pueda aprobar, tiene que pedir la opinión a la Santa Sede sobre la validez de ese carisma para poder él dar la aprobación, ¿verdad? O sea, ya no es solamente que el obispo dice, bueno, veo que sí, entonces eso lo apruebo en mi diócesis y ya nació el instituto o la congregación, etcétera. Entonces ahorita estamos nosotros en la arquidiócesis realizando ese proceso. Este proceso de ir recogiendo, bueno, de que tiene que haber reglas, de que tienen que tener los estatutos, que tienen que tener sus constituciones, que tiene que haber entonces elementos comunes de vida que caractericen al instituto secular, que tiene que haber entonces un camino, un proceso que se vaya realizando, como por ejemplo la organización que ustedes han ido teniendo, ¿verdad? Que se ha venido trabajando en eso, es decir, que hay una hermana misionera Clarisa como asesora, dependiendo la sede, ¿verdad? México, Rey, San José, en California, eh, para asegurar ahí la vinculación carismática, ¿verdad? Del Instituto Secular, que tiene su retiro mensual, que tienen sus encuentros internacionales, que tenemos un comité coordinador general, ¿verdad? Para ir teniendo ya, digamos, una estructura, porque ahora, digamos, ¿qué es lo que corresponde? El mes pasado, hace más o menos, sí, hace poquito más de un mes, el vicario episcopal de la vida consagrada, para la vida consagrada de la arquidiócesis, estuvo unos días en Roma y visitó el dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Y porque aquí en la arquidiócesis tenemos algunos casos de algunas cuestiones que había que resolver, pero bueno, por supuesto que hablamos también de eh, y entonces ya dieron de la Santa Sede qué es lo que tenemos que preparar ahora para que el arzobispo, en este caso, lo envíe al dicasterio para que el dicasterio dé su opinión de si se aprueba o no se aprueba todos los casos que tenemos, ¿verdad? Porque tenemos algunos que han nacido aquí, otro un poquito más enredadillo que nació en Argentina, pero en Argentina ya no existe, pero aquí sí que estaba aprobado por el quinto arzobispo y entonces ahora ellos dicen en Roma que dice, ya que está aprobado, entonces habrá de que seguir la aprobación aquí. Bueno, entonces ese es un tema ahí más elaboradillo, pero particularmente con el Instituto Secular de Misioneras Cinesianas, estamos, digamos, en ese camino de aprobación o de nacimiento eclesial, ¿verdad? Ya de que el instituto podamos decir, bueno, ya ese instituto, en el día de mañana, la Santa Sede dice, bueno, sí, es una experiencia nueva, este, carismáticamente hablando, entonces va adelante para que el arzobispo lo apruebe y entonces ya el instituto exista, digámoslo así, canónicamente hablando. Carismáticamente ya existe porque ustedes ya lo están viviendo, pero necesitamos esa aprobación eclesial. Por eso ha sido tan importante el proceso que se ha venido realizando de organizarnos un poquito más, ¿verdad? De crear vínculos un poquito más estables, de tener algunas líneas comunes, ¿verdad? De cómo vamos a trabajar, aunque de cada una en su particularidad de las realidades de los países, pues lo va viviendo, ¿verdad? Distancias, trabajos, horarios, no es lo mismo un lugar al otro, pero sí que hayan elementos comunes que vayan caracterizando al instituto secular
en la vivencia del carisma, porque esto es muy importante que lo tengamos para poder recopilar la información y enviarla a la bueno, primero que el señor arzobispo lo vea y después enviarlo a la Santa Sede para que ellos den su criterio y Dios mediante entonces tener la aprobación ya del instituto, ¿verdad? Oficialmente. Entonces, ese es el proceso que vamos realizando. Yo particularmente soy secretario ejecutivo de la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada y en algún momento estuve acompañando a todos los institutos seculares, ya ahora no, pero sí me he quedado con ustedes por el proceso que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, por ahí vamos caminando. Yo en algún momento, ¿verdad? Cuando escuchaba, por ejemplo, a Patricia, a Marianela, a Marjorie, en las reuniones que tenemos, yo me figuraba, nunca se los dije, pero me lo figuraba. Yo decía, posiblemente para las hermanas en el extranjero, ir creando líneas conjuntas les resulte un poquito difícil o, bueno, y obviamente que era novedoso, ¿verdad? Pero sí es un paso muy importante y yo les agradezco de todo corazón y el esfuerzo que todas han hecho, ¿verdad? Y también a las hermanas clarisas que las acompañan como asesoras, porque esto es muy importante para poder presentar este proceso y, bueno, Dios mediante, tener entonces la aprobación, ¿verdad? Pues por eso tanta cosa, digamos, en los últimos tiempos y de ir contactándonos y de conversaciones y, bueno, todo lo que Patricia ha ido realizando este, con la colaboración de todas, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí vamos con el camino. Bien, No sé si perfecto. al respecto tienen alguna duda, no se entiende, esas cuestiones administrativas son un poquillo engorrosas, pero es parte de lo que hay que hacer. Bueno, yo sí le agradezco mucho, padre, lo que está haciendo por nuestra, nuestro grupo de consagradas misioneras en el mundo y pues todo lo que está usted haciendo, pues es el camino que tenemos que seguir con todo el amor de nuestro corazón y pues así como usted dice, Santa Teresita vivió una vida pues un camino espiritual muy elevado, pero pues con las manos, en las manos de Dios, luchando contra ella misma. Así también nosotras, pues le agradecemos mucho todo lo que usted está haciendo y esta plática que usted nos está dando, pues nos va a ayudar en nuestro proceso de ir caminando a la santidad. Y hoy este día, pues así como que este día fue un día muy especial, porque es el Día de Todos los Santos. Y este día pues va a quedar muy grabado en nuestros corazones. Y le agradecemos todo lo que usted está haciendo, abriendo ese camino para nosotras y pues darnos la posibilidad de seguir adelante ya con una aprobación eclesiástica. Gracias, Padre. Con mucho gusto, en Soy ese Lupita. sentido, gracias, Lupita. En ese sentido, tenemos que encomendarnos mucho a Dios, ¿verdad? Porque Sí, si ciertamente esto es una cuestión administrativa, bueno, pero es necesaria, como les decía, pero sobre todo eso es un trámite en donde queremos que se manifieste la voluntad de Dios, ¿verdad? En primer lugar. Por eso es tan importante, ha sido tan importante que a mí eso me ha llamado mucho la atención. Por un lado, yo decía, ¿qué pensarán las hermanas, ver ahora que se les contacte, se les dice, miren, reunámonos, mire, tengamos nuestro retiro, miren, tengamos vinculación con las hermanas, ¿verdad? Esas novedades siempre son de alguna manera incomodidad, ¿verdad? Porque tenemos que reinventarnos en muchas cosas. Eh, pero también cuando yo me reúno con ellas y yo voy escuchando el camino, yo digo, bueno, hay un esfuerzo y hay una correspondencia y pues eso es muy importante también, dice mucho de lo que ustedes van viviendo como miembros del instituto. Entonces, bueno, ya, vamos adelante. Padre, Dice Patricio. sí, yo creo que lo que nosotras hemos hecho durante
nos empezamos a reunir creo que al final del 2020, cuando estaba lo mejor de la pandemia, que creo que la pandemia ha sido un marco fabuloso que nos ayudó a contactarnos por medio del Zoom, que fueron nuestros primeros pasitos. Y de ahí fue surgiendo todo. Para mí con un agradecimiento muy especial por todas las hermanas, su disponibilidad, su romper esquemas. Quizás en Costa Rica no costó tanto porque nacimos así, pero ellas venían de un esquema diferente. No obstante eso, en un espíritu de confianza, de fe, de obediencia, ellas también supieron romper esquemas y empezar a alinearlos. Nos hemos alineado pues alrededor de la figura de nuestra madre, que es nuestra fundadora, ¿verdad? Y así cada sede se ha ido organizando. No todas caminamos al mismo paso, pero lo importante es que todas nos sentimos hijas de una misma madre y que vivimos un carisma. Entonces, es muy bonito ver, digamos, que todo esto empezó en los años 80, una cosa así, con hermanas que algunas están acá, que fueron las que se acercaron y dieron inicio a esta rama secular consagrada, que entonces no se llamaba así, y que ellas por muchos años sostuvieron ahí en el silencio, porque antes no se decía nada de la vocación secular consagrada, y lo sostuvieron por muchos años, hasta que el querer de Dios, y lo mismo esto estoy hablando de la Ciudad de México, las de Monterrey también tenían muchos años de estar en este proceso, pero no se daba el paso ya, orden jurídico, las hermanas de California también, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que, hermanas, nos tenemos que ordenar jurídicamente, manos a la obra. Ya gracias a Dios, las que tenían que hacer consagración perpetua la hicieron, las que tenían que hacer consagración temporal la hicieron, las que están iniciando un proceso previo a la consagración, ahora con Rosy y con Francis, que están tocando a las puertas de nuestro instituto, que las hemos invitado hoy, pues es el camino de Dios que hemos llevado, ¿verdad? A la par de un estudio exhaustivo que hicimos entonces de lo que llamamos estatutos. Y a la par de ese estudio de los estatutos lo mandamos a Roma y ahora estamos haciendo, ya nos cambiaron el nombre, es constituciones, y ahora estamos casi terminando un segundo, digamos, pasadita de las constituciones para seguir el paso que se nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces ya vemos que sin dejarlo carismático, hemos progresado mucho en lo jurídico, en lo que quiere la iglesia, ordenándonos. ¿Para qué? Para hacer fructificar, que es el deseo de todas nosotras, y hacer caminar la última obra de nuestra madre fundadora. Ese es el deseo, bueno, entregarnos a Jesús, claro, y vivir nuestra consagración y ser almas todas de Dios en el mundo, pero al mismo tiempo, pues hacer más concreta la plantita que dejó nuestra madre, ¿verdad? En este sentido, creo que ha sido un trabajo de todas, sinodalidad, comunión, fraternidad, caminar juntas y siempre con las hermanas misioneras clarisas, ¿verdad? Para nosotros es fundamental eso, el que el vínculo carismático nunca se rompa. Así ya seamos de aprobación pontificia, siempre estarán las hermanas presentes, que prácticamente es la cuna de donde nosotras salimos. Así como nuestra madre nunca dejó a sus monjas de clausura, eh, eh, nunca las dejó,
pues así nosotras nunca dejaremos a las hermanas misioneras clarisas. Entonces ha sido un caminar de todas, Padre. Yo realmente estoy agradecida primero al Señor, a las hermanas, a todas, de verdad, por este tejido que hemos ido haciendo con un esfuerzo conjunto, ¿verdad? No es ni una ni otra. Entonces, y bueno, agradecer también, Padre, el apoyo del vicario episcopal, el Padre Oscar, y también su apoyo, Padre, ¿verdad? Porque nos sentimos que vamos dando, como Santa Teresita, pasitos pequeñitos, pero en el Señor y dentro de la iglesia. Muchas Mm. gracias. Bueno, muchas gracias a todas. Yo, bueno, les motivo a seguir adelante. Es, es, es bonito ver este dinamismo de la iglesia, ¿verdad? Es bonito ver cómo Dios va suscitando, ¿verdad? Y cada una de ustedes lo fueron viviendo en sus diferentes lugares. Hoy, en este día, 1 de noviembre del 2023, estamos todos aquí en este encuentro, y esa es la obra de Dios. Entonces, bueno, sigamos adelante, pidámosle a Dios esa docilidad al Espíritu para que podamos seguir haciendo su voluntad, ¿verdad? Como lo hicieron los santos, como la hizo la Beata, este, que también nosotros, bueno, ahora hagamos lo que nos corresponde en orden a lo que Dios quiere, ¿verdad? Y bueno, ojalá que en algún momento, no digo que pronto, porque las agendas ya están hechas y repletas, pero que nos podamos volver a encontrar si Dios lo permite. Primeramente Dios. Padre, faltaron dos hermanas Ajá. de temporales. Una que su mamita estaba muy enfermita y la fueron a visitar ahora y ya se le complicó todo. Y no apareció Lupina, ¿verdad? No sabemos qué le habrá pasado, Tere. No, creo que no. Ah, padre, quiero decirle que Tere Cariaga es la animadora local de Monterrey. Ajá. Y hermana Lupita o María Guadalupe es la Ajá. animadora local de Ciudad de México. En Ujú. California, pues están las dos hermanitas, entonces ahí más Ajá. bien yo estoy un poco encargada de ellas. Muy bien. Y la hermana que está en Holanda, ella tiene muchos años de ser misionera inesiana y siempre ha estado en contacto con las misioneras clarisas allá renovado, allá hizo sus votos perpetuos, su consagración perpetua y un poquito aislada por el continente y por el idioma y por Ujú. todo, ¿verdad? Pero ahí vamos. Y aquí están las que están ya las más viejitas de consagración perpetua, consagración temporal, eh, eh, las Gaby que están en configuración, etapa previa Ujú. eh, a la consagración primera, y candidatas que ya están en camino y son Silvia y ¿dónde está? Se me perdió. La otra Silvia, las Silvias, Ahí están las Silvias. y Francis y Rosy que recién están mandando sus cartitas para ver si pueden iniciar un proceso que las ayude a discernir si por ahí es donde el Señor las está llamando. Ellas tienen ya mucha experiencia pastoral, padre, las dos, ¿verdad? Ujú. Entonces, pues vamos a ver, ese es el proyecto y las que están allá en Argentina, que esas van 4 horas adelante. Ujú. Pues estas somos nosotras. Bueno, qué dicha, yo me alegro muchísimo entonces, como les repito, del caminar que se ha venido haciendo, ¿verdad? Desde las que tienen más tiempo hasta las más nuevas, eh, todas tienen alguna particularidad que enriquece al Instituto Secular y que bueno, que en este momento de la historia es un aporte. Y en la persona de la hermana Mari, agradecer también a todas las misioneras clarisas que las van acompañando en las diferentes sedes, ¿verdad? Que ese vínculo, como lo decía hace un momento Patricia, es muy importante, ¿verdad? Es un vínculo
carismático y fraterno que hay que mantener siempre, porque decía Benedicto XVI que cuando uno pierde de vista el punto de partida, fácilmente pierde de vista el punto de llegada. Entonces, volver a las raíces siempre es muy bueno y más que bueno es muy saludable. Entonces, agradecerle a la hermana y en ella a todas las demás, por el acompañamiento que realizan, ¿verdad? A todas los miembros del Instituto Secular. Y bueno, de mi parte decirles que pues en lo que les podamos servir con muchísimo gusto, el padre Oscar hace con muchísimo gusto y además hace muy bien su servicio como vicario episcopal. Yo trato de colaborar en todo lo que pueda y pues trato de hacerlo de la mejor manera posible. Y pues con nosotros cuenten en cualquier momento, ¿verdad? Para lo que sea y desde aquí, desde la arquidiócesis, pues vamos apoyando el proceso y en ese sentido el señor arzobispo es muy abierto y muy disponible a todos los temas de vida consagrada. Entonces, de hecho, el día que tuvimos consagración de vírgenes, el 30 de septiembre, hablamos con él y les pusimos los casos y de inmediato él dice, sí, preparemos todos los informes, dice, yo los reviso, yo los firmo y los mandamos. Entonces, bueno, vamos adelante, ¿verdad? Y en primer lugar, lo que tenemos que hacer es orar y pedirle a Dios que verdaderamente todo lo que hagamos, pues sea su deseo, su voluntad y que resulte en obra de Dios verdaderamente. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos a... Padre, nada más Vamos la a... foto, la ¿Sí? foto. La foto. Sí, y a Les ver si damos Gaby y la hermana Mari abren las cámaras para que para Nela nos haga el verlos. favor de tomar la foto, nuestra técnica. Gaby, ya, creo que ya estamos todas. Entonces, para que Nela nos tome la fotico. Todas sonrientes, todos. Listo. Ya. Listo. Ya. No dolió. No, tengo buena mano. Muy bien. Bueno, encomendémonos a la Santísima Virgen María, que ella pues nos siga custodiando a cada uno de nosotros, que nos transmita, ¿verdad? Esa convicción suya, esa energía suya para decirle sí a Dios, ¿verdad? Con temores, con incertidumbres, pero siempre tan dispuesta a hacer la voluntad de Dios que ella también nos siga ayudando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de ruega por Dios, nosotros los ruega pecadores, por ahora y en nosotros la hora de nuestra pecadores, muerte. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar así las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Beata Madre Inés Teresa Arias, ruega Ruega por nosotros. que el Señor esté con ustedes y con tu Con tu espíritu. espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Así sea. Pueden ir en paz. Demos Demos gracias. gracias a Dios. Me alegro mucho de verlas, de verdad. Que Dios las bendiga y que Gracias. descansen. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Igualmente. Gracias por la Que Dios plática. les acompañe. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas Hasta luego, noches. hermanitas. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches a todas. Gracias. Gracias. Gusto en conocerlas. Nos vemos.
Vemos. A ver quién sigue yéndose. Nunca he entendido cómo nos vamos, pero bueno. Yo no puedo irme. ¿Ah? Tú no te vas. Yo no puedo irme porque no sé. Ya se fue. ¿Tú nos vas sacando, Nela, o qué? No te oímos. Ahorita me sacas y me quedo con la interrogación. Sí, ¿Podemos salir ¿no? de la reunión o qué? cada uno puede salirse de la reunión o si no, yo la saco a todas, que normalmente ya ya. espero nada más para ver quiénes pueden salirse No y puedo, no. no Voy, sé yo cómo. creo que yo sí puedo. Vamos a ver. Yo no puedo. Adiós, ya me voy. Aquí estoy. Aquí Gracias, Eso, está Nela. Nelita. chao, No Tony. puedo, Chao, chicas. Perfecto, no hay no problema. puedo, Yo las no saco, puedo. no hay Me he problema. salido. Buenas noches, que descansen, un Buenas gran noches. abrazote. Se les Gracias. Gracias. quiere. Igual. Igualmente.